Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Inversor Serial Finanzas con Inteligencia. El programa en donde hablamos sobre inversiones, educación financiera y emprendimiento. Porque una buena educación financiera te puede llevar a realizar buenas inversiones. Una buena inversión puede tener buenos beneficios y con esos beneficios puedes financiar algún anhelado emprendimiento. Un buen emprendimiento puede dar muy buenos resultados y esos resultados, con una buena educación financiera, puedes capitalizarlos más aún con buenas inversiones. Así que de eso se trata esto, generar buenos resultados, aprender a generar dinero con conocimiento y buenas inversiones, porque es el único camino para generar riqueza de verdad. Porque quedándonos sentados solamente con el sueldo, no vamos a llegar nunca a ser ricos. Así que estamos en el capítulo 11 de El Inversor Serial Finanzas con Inteligencia. Y ahora estamos en un capítulo muy especial porque nuevamente traemos a una increíble invitada que tiene mucho conocimiento y que de verdad le quiero agradecer públicamente porque siempre está con esa, con esa, ¿cómo se dice? Esa capacidad, esas ganas de ofrecer conocimiento y de enseñar, porque es una persona convencida que uno tiene que devolverle ese favor a la sociedad por el conocimiento que uno ha aprendido y porque a uno le ha ido bien en la vida. Y eso es bueno y se lo valoro demasiado, así que se lo reconozco aquí públicamente a la invitada. Así que, bueno, ya pasamos la mitad de la primera temporada del Inversor Serial y hemos tenido desde educación financiera hasta cultura del ahorro, cuáles eran los tipos de mercados, renta fija, renta variable. Tuvimos un especial de criptomonedas también donde hablamos con respecto a esa nueva tecnología que muchos no entienden. Así que, bueno, también el capítulo anterior, que fue el ombligo del programa, tuvimos un invitado súper entretenido al doctor Leopoldo Moreno, que él con su experiencia, con todo lo que fue su experiencia de fundar una farmacia Madre Tierra y cómo a través de los medios radiales logró hacer su publicidad sin hacer tanto marketing. Y él habló de manera muy filosófica, nos enseñó muchas cosas y fue un programa bastante distinto, con muchas analogías, el tema de qué hacía la gallina luego de poner un huevo, luego de empollar, qué hacía, y varias dinámicas que explicó muy entretenidas. Habló incluso de la Biblia, cosas, capítulos que aparecen ahí con respecto a inversiones, y la verdad que nos enseñó bastante y quedamos bien sorprendidos. Pero bueno, de eso se trata el Inversor Serial, de tener distintas dinámicas en cada programa, invitados que realmente valen la pena y nos regalan mucho conocimiento. Así que lo primero que quiero es agradecer a todo el equipo. Bueno, en este nuevo capítulo del Inversor Serial Finanzas con Inteligencia, vamos a explorar un tema fundamental para entender el mercado financiero en nuestro país. Así es, en Chile. Vamos a hablar de la bolsa chilena. Desde sus inicios con transacciones con papelitos, bueno, aquí nuestra invitada nos va a aclarar un poco que a lo mejor era un poco distinto, hasta su evolución tecnológica y lo que significa la bolsa chilena para el mercado en la actualidad. Además, hablaremos de conceptos básicos como qué es una acción, cuáles son sus riesgos asociados, la diferencia entre lo que algunos hemos escuchado, el IPSA y el ISPA, y cómo pueden empezar a invertir en la bolsa chilena de manera sencilla. Así que para esta conversación tengo el agrado de contar nuevamente con nuestra invitada, María Figueroa Sánchez, experta en renta variable, trader profesional, ingeniera comercial y con un máster en dirección financiera. Mari, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos esta vez. Muchas gracias por invitarme. Bueno, aquí estamos expertas, como que me queda un poquito grande el saco, pero sí creo que producto de trabajar ya cerca de 30 años en esto, tengo más conocimiento y que efectivamente estoy dispuesta a compartir con ustedes en la medida que vayan surgiendo preguntas y eso. Oye, Mari, de verdad te lo agradezco porque el primer capítulo, la verdad que, o sea, en el capítulo que estuvimos juntos como primera vez que venía te invitada, a los auditores les gustó mucho lo que escuchó, la forma en cómo explicaste, con la calma, y que de verdad había muchos comentarios que nos decían que viene
Y por eso digo experta, porque lo explicaste con mucha expertise, el conocimiento se sentía que lo tienes y por eso uno tiene que reconocer las cosas buenas, así que uno tiene que decir las cosas como son. Así que muchas gracias, Mari, por darnos la oportunidad de tenerte nuevamente acá y espero que esto siga porque hay mucho de qué hablar dentro Sí. de este mercado. Es tremendo. Y como estamos en Chile, tenemos que hablar de lo nuestro. Y lo nuestro es la bolsa chilena. Así que, Mari, sin más darnos vuelta, quiero que comencemos y nuevamente lo vamos a hacer como te voy a ir haciendo preguntas y tú te vas explayando y contándonos de esa manera tan tranquila y entretenida que tienes para comentarlo. Así que vamos a partir con los orígenes. Cuéntanos un poco sobre lo que tú sabes de cómo comenzó la bolsa chilena y cómo funcionaba en sus inicios. Bueno, la bolsa chilena partió el 27 de noviembre de 1893. De hecho, hace poquitito estuvo de cumpleaños, ¿ya? Y nace de la necesidad de juntar a las personas o empresas que tienen exceso de caja con los que tienen necesidad de caja. Entonces, es como, ¿de qué manera yo confío en alguien para que junte estas dos puntas y de alguna manera a mí yo tenga la tranquilidad de que me van a pagar lo que dicen que me van a pagar, ¿ya? Ok. Por ejemplo, venía pensando en un ejemplo sencillo para que todos los auditores sea más amigable este mundo, que la verdad es que con tanto tecnicismo a veces uno se enreda, pero en el fondo es como tú tienes una casa que no la ocupas en la playa. Dices, no la voy a ocupar más. Y yo quiero comprar una casa en la playa porque me heredé cierto dinero. Y porque tengo niños chicos, etc. Entonces tú dices, Mari, ¿te vendo la casa en la playa? Y yo digo, uy, sí, Mariano, te la compro. Pero tú, ¿de qué manera te aseguras que yo te voy a pagar o que el cheque que te voy a dar tenga fondos? Porque tú no necesariamente me conoces, ¿ya? Claro. Entonces ahí había gente que hacía cheques y que compraba la casa y que iban a la notaría, firmaba la escritura y después el cheque no tenía fondos. No, eso existió, hoy día existe en internet. Gente que vende y dice, sí, aquí está el comprobante de pago y nunca hicieron la transacción, pero sí tenían adulterado todo lo que el banco te entrega cuando tú haces una transacción. La persona ve eso, no corrobora en su cuenta corriente que estén los dineros abonados, le entrega el producto y es un robo, es una estafa. Exacto. Entonces nacía la necesidad de que existiera un lugar en donde se juntaran estas dos puntas y que alguien hiciera de regulador, ¿ya? Y es por eso que nace la Bolsa de Comercio de Santiago. ¿Quiénes son los dueños de la Bolsa de Comercio de Santiago? Las corredoras de bolsa. Bueno, hoy día cualquiera de nosotros podría ser dueño en una medida si compra una acción de la Bolsa de Comercio que antes valía una acción 2.000 millones de pesos y hoy día vale menos de 10.000 pesos, ¿ya? Entonces, cuando esta empresa tiene regulaciones, la Bolsa de Comercio de Santiago, y estas regulaciones las hace la Comisión para el Mercado Financiero, las hace la misma Bolsa de Comercio, en donde le exige a los corredores, que son sus dueños, pero a la vez ellos por pertenecer ahí tienen que cumplir diferentes ¿cómo se dice? Requisitos por ser parte de. Como límite. Nace la Bolsa de Comercio, como les digo, y antes está ubicada en la calle Nueva York, ¿ya? Y las personas que deben recordar mucho, yo sé que hay mucha gente de acá de la zona que también pertenecía a la Bolsa de Valparaíso, pero iba a pregonar. Pregonar es compro, vendo. Entonces un cliente iba a la calle Nueva York y le pasaba un papelito que decía, cómprame 10.000 acciones Sokimich o CAP o en ese entonces Enersi. Oye, pero era un papelito así nomás, como una servilleta y uno escribía así, exacto. ¿O era un formulario? No, era cuando partió, imagínate, en el año era bien arcaico, si no había computador, no había... Mira tú, sí, entonces el papelito, cómprame acciones telefónicas que eran famosas en ese entonces, o las famosas chispas. A mí me han contado, no existían esas, por si acaso no crean que tengo más de 100 años. Entonces, el papelito y el corredor, en este caso, o el que estaba contratado por la corredora, pregonaba, decía, compro 1.000 o 10.000 CAP.
precio a tal precio. Y los otros que tenían, el otro cliente le pasaba el otro papelito, el que quería vender, y el otro le decía, vendo las 1000 CAP, pero no las vendo en 5000, las vendo en 5100. Entonces ahí no, y eso se llama oferta y demanda. Era como un remate, ¿o no? Así que iba siempre, pujando. Siempre así, ha sido así. Ya, es como, perfecto. yo siempre lo digo cuando le explico a niños que le he hecho clases de esto, que es como ir a La Vega. Y ¿Ya? tú no sabes, si tú tienes papa y yo tengo zanahoria, yo no sé cuántas zanahorias te tengo que dar por 1 kilo de papa. Si te tengo que dar 1 kilo de zanahoria o te tengo que dar 2 kilos de zanahoria por 1 kilo de papa. ¿Y de qué depende eso? Depende de la oferta y la demanda. Si hay pocas zanahorias, yo te voy a dar 1 zanahoria por 1 kilo de papa. Si hay muchas zanahorias, yo te voy a dar tal vez 3 kilos de zanahoria por 1 kilo de papa. Entonces, en la bolsa de comercio es lo mismo. Si hay mucha gente que tiene acciones de CAP y quiere vender y hay un comprador, el precio tiende a la baja. Siempre en el mercado lo regula la oferta y la demanda, un mercado perfecto, entre comillas, que no existe. O sea, se autorregula de cierta manera. Dentro de márgenes. Exacto, se autorregula dependiendo de la oferta y la demanda. Entonces, así parte la bolsa de comercio y después con el... ¿Qué pasaba? Pasaba que la gente creaba lazos con muchas veces el que vendía y el que compraba se conocían porque estaban ahí alrededor de estas personas que pregonaban y querían ir sin el intermediario que te cobraba una comisión, que en este caso eran las corredoras. Entonces, ¿qué hacían? Se querían saltar esto. Es como cuando tú quieres vender una casa sin corredor. Sin corredor, claro. ¿Ya? Entonces dijeron, no, aquí tenemos que separar a los corredores porque también tú, por ejemplo, si trabajabas en la Raín Vial y yo trabajaba en Banchile y éramos amigos porque siempre hacíamos transacciones nosotros, porque todos los días trabajando en eso creas lazos, porque la gente, somos seres humanos que creamos lazos. Entonces tú no le vendías al otro de no sé, BTG, tú le vendías a tu amigo de la Raín Vial. Claro. Entonces la bolsa dijo, no, esto tiene que ser más sin emociones y vamos a tener el famoso telepregón, que es instalar en las oficinas de los corredores un telepregón que es donde tú puedes comprar y vender y el número de la Raín Vial o de Banchile o de Sura o de diferentes corredoras es un número, no es una persona, no es un con quien tú puedas crear lazo y que él sepa quién está detrás de esa orden. ¿Ya? Por lo tanto, ahí el mercado como que se transparentó mucho más y no había como no, yo te voy a vender a ti y arreglemos el precio y digamos que fue en ese precio y se transparentó mucho más. O sea, es una central donde actualmente se hacen todos los... Exacto. En el Día del Patrimonio, la Bolsa de Comercio abre sus puertas y pueden ir niños, pueden ir adultos y pueden ver cómo funciona, pero hoy día en teoría son solo pantallas en donde tú vas viendo los palos que le llamamos nosotros que trabajamos en esto, cómo van cayendo, ¿ya? Cómo se van haciendo, cuántas ventas hay, precio, cantidad, quién compró, quién vendió, pero solo con numeritos. Eso por una parte, y bueno, y cuando hay alguna colocación bursátil, una empresa se abre a bolsa para pedir financiamiento, efectivamente abre las puertas la Bolsa de Comercio y tocan la campanita y se hace todo el tema que es lo mismo que se replica cuando tú vas como ADR al NICE de Estados Unidos. Claro. Y tocan la campanita que uno ve cuando hay aperturas bursátiles. Eso es cuando abre la bolsa, yo me acuerdo que en el NISE, que es el New York Stock el NICE, Exchange, ¿sí? El NICE. Todos los días tocan la campanita. Exacto. Cuando se abre la bolsa y después el cierre. Y Sí. acá lo que dices tú es cuando una empresa se abre lanza a bolsa. Ah, ya, perfecto. Y se juntan y la campanita y todo lo mismo. Los representantes de las empresas van y, por ejemplo, las últimas fueron Sencochop, ¿Ya? que ahora hemos estado bien caídos porque efectivamente las tasas están bajas, entonces el financiamiento es era bastante bajo y no necesitabas ir a buscar un financiamiento más bajo, que es aperturarte a bolsa, en donde hay mucho más requisitos, pero las empresas se financian con costos más bajos. Eso no sé si es que da para mucho estos temas, pero es re interesante. O sea, en el fondo, a ver, las empresas les conviene abrirse a bolsa y ese financiamiento es más barato. Exacto. Que ir a pedirle financiamiento al banco. Totalmente. Piensa tú que
si tú como, miremos esto micro y después llevemos los macro. Micro es mi realidad. Yo como María Figueroa, que soy una empresa, yo necesito pedir dinero y voy al banco X y pido hoy día un crédito con las tasas que están hoy día, a niveles de 5% anual, yo pido un crédito de 1 millón de pesos y tengo que devolver 1.200.000 pesos. Pero si yo después soy una empresa y muestro que quiero tener, que tengo espalda, que me ha ido bien, que mi negocio apunta a un futuro esplendor, los bancos van a decirme, oye, ya no te cobro el 1% mensual porque yo te estoy cobrando lo que cobra la TPM dividido por 12 más un spread que sería el riesgo por ser María Figueroa. Claro. En ese riesgo está mi edad, mi profesión, no sé, pues mi familia, Claro. quién soy yo, lo que voy a heredar a futuro, si voy a tener para pagar o no. Entonces, yo para el banco soy un número que está categorizado en un nivel de riesgo y ese riesgo va a tener una tasa más alta si soy más riesgosa en cuanto a devolver el dinero que estoy pidiendo o si soy menos riesgosa, una tasa más baja. Entonces las empresas pasa lo mismo. Las empresas dicen, por ejemplo, si va Falabella a pedir un crédito, le van a cobrar mucho menos que si va hoy día a pedir un crédito una empresa inmobiliaria, que todos sabemos que están con mucho problema de liquidez porque está detenida la construcción. Entonces lo importante acá es que sepamos que el dinero tiene un costo dependiendo de quién es y la probabilidad que me devuelve el dinero en el plazo estipulado se cumpla, ¿ya? Entonces tenemos diferentes formas de financiarnos. La primera forma es ir a pedir plata a un banco. La segunda forma es ir directamente a emitir deuda. Yo emito bonos. Bonos, claro. ¿Ya? Cuando emito bonos, yo pago menos. Que eso por lo general los estados emiten bonos. Las empresas también. Las empresas, los estados, tienes que tener clasificación de riesgo para poder emitir bonos. Y cuando cuando quiero financiarme con un precio más bajo, yo me abro a bolsa. Y me abro a bolsa y yo digo, yo tengo hoy día el 50%, soy dueño de una empresa de retail. Claro. ¿Tengo el control? Tengo el control. Tengo el 56, para tener el control tengo que tener el 50 más 1, entonces llego al 54, en bolsa abro el 2% y eso yo voy a tener dinero a un costo mucho más bajo porque los inversionistas ya tienen de mis acciones lo más probable o a lo mejor ya no tienen acciones, yo estoy llevando a bolsa el 2% de lo que yo tengo y la valorizo y usualmente las valorizaciones son hartas veces por. No sé si han escuchado cuando dicen el libro. Hay un libro de oferta de tal papel y tuvo una demanda de 7 veces por, 3 por. La empresa dice, yo voy a pedir, ese número nunca lo sabemos. Yo por mi colocación voy a pedir 2.000 pesos por acción y la acción, como hay tanta gente que quiere ir con ese papel, la acción sale a 8, no, dije 2 pesos, 8, a 8 pesos. Entonces eso y hace que efectivamente tú tengas un mayor ingreso, que recaude más plata de la que pensaste. Entonces la empresa se financió con un menor costo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tener renta fija, que no es renta fija, sino que instrumentos de intermediación financiera, a tener, que sería un depósito a plazo, un money market, a tener acciones? Es que si la empresa quiebra, la que emitió la deuda o la que emitió las acciones, tú tienes más derechos, estás primero en la fila para cobrar algo y llevar algo de dinero a tu bolsillo si es que la empresa quiebra. En las acciones te puedes perder todo. Claro, porque ahí el riesgo lo asume el accionista, en este caso. Lo asume, en los bonos también lo asume el accionista, pero en el fondo los bonos tienen menor retorno, por lo tanto tienen menor riesgo, está asociado a un menor riesgo. Y en el fondo, no sé, si una empresa emitió bono y tú eres dueño de un bono, lo que pasó hace poco con LAN cuando se acogió el capítulo 14. 11. Perdón, 11. Tú dices, esos bonos hoy día se convirtieron en acciones, que es lo que está pasando hoy día, por eso bajó tanto el precio hace poco. Entonces, esos tenedores de bono recuperan un mayor porcentaje de lo que recuperaron los accionistas de LAN que tenían acciones a 2.500 y después bajaron a 3 pesos. Claro. ¿Ya? Eso es, tú te puedes en teoría con acciones perder todo. Wow. O sea, bueno, es la renta variable. Así es. Hay que asumir el riesgo y no está como en la emisión de deuda que uno tiene
de cierta manera la renta fija y que ahí está más sujeto a la TPM, que uno puede perder igual, pero en base a la... Lo que pasa es que, por ejemplo, la gente que tenía bonos en LAN perdió prácticamente. Igual. Sí, la gente que tenía bonos en la Polar. Y ojo, que somos todos los chilenos. Eso es súper importante tenerlo claro, porque las AFPs compran bonos y compran acciones. Entonces, cuando alguien lo ve como tan de lejos que no, yo no estoy en el mercado bursátil, todos los chilenos que cotizamos en una AFP tenemos que preocuparnos de entender este tema. Es súper importante porque tenemos acciones. Si nosotros decimos estoy en el fondo A porque tengo 30 años, no es mi caso, pero estoy en el fondo A, yo en el fondo A tengo acciones de Chile. Entonces es importante saber. Yo me daba mucha pena cuando veía que no más AFPs y todo esto que de alguna manera era muy fuerte lo que vivimos el 18 de octubre. Ajá. Y es porque de alguna manera la educación en Chile, yo nunca tuve educación financiera, hasta que después de la universidad un pincelazo. Pero en el fondo nosotros buscamos educarnos financieramente porque no te lo enseñaban ni en el colegio, nunca, ni en la casa, ni en la universidad, y eso que estudiamos comercial, sí, y no nos enseñaron el tema de educación financiera como tal. Yo creo que lo más cercano que alguna vez pudimos tener a educación financiera fue jugar Monopoly, que lo encuentro de veras, muy bueno y que ojalá... Como ir más atrás, mi gran capital. Claro, pero yo creo que en el fondo, ahora que estamos en época de vacaciones con los niños, cómprenles un Monopoly y que... Mira, fíjate que yo a mi hijo les tengo un Monopoly que es para niños, que es mucho más sencillo, como un papelito y todo, porque el Monopoly más avanzado, y hay unos más avanzados, ya te enseñan con más transacciones, pero como dices tú, es un excelente, así que ya lo saben, Renato, Tunga, todo, para los niños, de verdad, muy buena recomendación que hizo Mari. Darle estos juegos de mesa, en vez de sentarse en el PlayStation a jugar cualquier tontera, este tipo de juegos de verdad les ayuda mucho a habilidad mental, les enseña educación financiera y entienden el valor de una transacción, de un activo por otro, y eso es súper importante, así que buen dato ahí. Los niños ahí se dan cuenta que un edificio, porque en el Monopoly pueden comprar un edificio completo, no un departamento, un edificio no vale lo mismo que un auto. Entonces empiezan como a darse cuenta, porque los niños en general, hasta yo creo que bastante grandes hoy día, hay algunos que hasta los 40 años, no saben el costo del dinero, porque los papás de alguna manera lo están subsidiando con sus cuentas. Entonces es muy importante que a más temprana edad yo los ejercito con el tema, más curiosidad les voy a desarrollar. Por lo tanto, estamos en una fecha en donde hay que hacerlo. Oye, súper importante. Mira, a variar ya se nos fue media hora. Estamos a 2 minutos del corte comercial. Pero súper interesante porque partimos hablando del tema de la bolsa. Nos introdujimos cómo partió, que hace muchos años. El tema que comentaste, que todos me decían, oye, pero ¿cómo es el de los papelitos? Y ya lo explicaste, que en realidad se juntaban 1, 2, 3, después había otra contraparte y ahí yo te los compro, pero a otro precio. Y ahí empezamos con el tema de la oferta y demanda, que es un principio de economía básico. Y seguimos hablamos del tema de la emisión de cómo las empresas se pueden financiar, que pueden estar en la bolsa o financiarse de manera privada con el banco o emisión de bonos en el caso de renta fija y cosas así. Y llegamos al tema que es súper importante, señores y señoras auditores, los que nos están viendo también en YouTube y que nos están escuchando en la señal online. Muy importante lo que dijo Mari. Todos, de una u otra manera, los que cotizamos, tenemos acciones del mercado chileno porque las AFP invierten en el mercado nacional y también en mercados de afuera. O sea, en el fondo somos partícipes de este negocio bursátil en muchas partes del mundo a través de la AFP. Entonces es súper importante saber cómo funciona, porque una de las cosas que siempre hablamos de la educación financiera, invierte en lo que conoces. Y como nos manejan los fondos, que no lo critico porque si no, no tendríamos ningún fondo a lo mejor para jubilarnos, es importante que entendamos, porque así vamos a criticar menos o vamos a criticar con conocimiento y no ser unas ovejas de un rebaño repitiendo lo que otros nos dicen y que no teníamos realmente idea. Entonces, súper importante. Y ahora último, hablamos de la importancia de que
tenemos que educar a nuestros hijos, a los niños, a los que vienen, en los colegios, que hayan charlas de educación financiera, quizás un ramo como es tan importante que después lo habíamos perdido y ahora se está recuperando. ¿Te acuerdas que había educación cívica, que también era súper importante? En este caso debiéramos tener un ramo de educación financiera que es muy distinto a tener economía, finanzas, porque te enseñan la teoría, pero no te enseñan el cómo cuidar tu dinero, cómo ahorrarlo, cómo invertirlo, porque finalmente nos enseñan a que ganamos un sueldo y a gastarlo, y hasta endeudarnos, y después pagar más por lo que estamos pidiendo en el fondo. Lo que yo creo es que hoy día el mercado financiero o el mercado de acciones chilena, que es donde yo trabajo hoy día en una corredora como operador de mesa de dinero, estamos todos, debiéramos saber, porque estamos todos de alguna manera participando en él. Y digo todos porque la mayoría de la gente, aunque hoy día no esté cotizando, si cotizó un mes, su dinero sigue en la AFP y lo siguen invirtiendo, aunque sean 10.000 pesos, aunque hoy día el mínimo son 50.000 pesos porque el sueldo mínimo está en 500.000 pesos. Entonces esos 50.000 pesos, que es el 10%, está siendo invertido. Por lo tanto, mucha gente dice, no, que ese no es mi mundo. Es tu mundo, es el mundo de todos nosotros, y las AFPs son las mayores fuentes para realizar proyectos, son las fuentes de financiamiento. Claro. Muchas gracias, se me fue Entonces las mayores fuentes de financiamiento, cuando uno recorre Chile y dice, este camino se hizo gracias a las AFP, no sé si lo has visto. Invierten mucho en las autopistas. Claro, porque las autopistas, en vez de pedirle plata a un banco a un costo más alto, le piden plata a la AFP. La AFP dice, mira, aquí tengo 100.000 cotizantes que tienen 20 años y van a ocupar su dinero en 40 años más porque se jubilan a los 65. Entonces ese dinero tienen harto tiempo para recuperar la inversión. Exacto. Y lo prestan más barato que ir y pedirle a un banco que nos tiene un riesgo asociado altísimo y podríamos de alguna manera tener tasas más altas, y las AFP son tasas más reales, más. Entonces eso es súper importante. ¿Ven? Así que ojo, chicos, todo el equipo y todos los auditores. Muy importante, todos somos de una u otra forma parte de este mercado financiero de la bolsa chilena. Somos inversionistas a través de nuestros fondos. Aunque trabajaste un día, 2 días, igual esa cotización no la podemos hacer. Así que ojo con eso. Bienvenidos nuevamente al Inversor Serial Finanzas con Inteligencia. Ya comenzamos la segunda parte de este entretenido capítulo, que estamos hablando de la bolsa chilena, su historia, sus orígenes y cómo la importancia que tiene en el mercado nacional. Así que, bueno, Mari, vamos a continuar porque esto está de verdad entretenido. Hemos tocado varios temas y la verdad que siempre se hace corto el tiempo. En el primer programa nos pasó lo mismo, fue muy rápido. Así que, pero bueno, vamos a continuar y ahora vamos a especificar un poco algunas cositas. Para lo cual te pido que, para los que esto va a ir para los auditores y todos los que nos están viendo, que son nuevos en este mundo y que quieren aprender. ¿Qué es exactamente una acción como tal? Una acción es una emisión de deuda por parte de la empresa que es dueña de la acción, y que se compromete a que si el cliente compra esa acción, ella le va a pagar el 30% como dividendo de los resultados trimestrales, ¿ya? Le va a pagar un dividendo, va a tener beneficio tributario que antes era 100%, que no pagaba impuesto por la ganancia de capital, hoy día sí paga el 10%, que quedó fijo, y bueno, y esa acción es transada en mercado nacional, ¿ya? Okay. Esas acciones son del IPSA principalmente, que son 28 hoy día, y que en el fondo es un compromiso que hace la acción emisora de pagar, de que la acción va a subir, porque es una empresa buena, que ya pasó todos los requisitos, más que buena, una empresa confiable que puede abrirse a bolsa, porque para abrirse a bolsa una empresa también tiene que tener más de 500 accionistas. No es fácil abrirse a bolsa. Y tiene que tener su estado financiero, tiene que cumplir muchos requisitos, y si te quieres abrir a la bolsa de Nueva York, es mucho más. De hecho, nosotros tenemos como ADR 10 papeles que son nuestras acciones de exportación, ¿ya? Que la pueden comprar cualquier persona de cualquier país. Entonces, la acción es una deuda que contrae la empresa emisora con el accionista. Mira, interesante. Así que ya sabemos lo que es una acción.
Ahora, ¿cuáles son los principales riesgos asociados a invertir en acciones? Yo creo que el principal riesgo es que la persona que está invirtiendo en acciones no conozca qué está haciendo. Ujú. Por ejemplo, en la época de la pandemia, a mí me llamó mucho la atención y siempre me ha llamado mucho la atención que en los meses de vacaciones aparece más demanda por acciones. Y esto es porque las personas tienen más acceso o más tiempo para claro. estar, entre comillas, jugando. Hay mucha gente que dice, que a mí no me gusta en lo personal el término porque lo encuentro que no es, que dicen aposté. Yo aposté, compré acciones y aposté por X acción. Y nosotros no tenemos que apostar, nosotros tenemos que educarnos y leer los estados financieros. Siempre le doy como consejo a los clientes que si, por ejemplo, hay un doctor que quiere comprar acciones y que yo entiendo que nunca les enseñaron de acciones, siempre les digo, compra un papel, una acción relacionada a tu mundo, porque tú conoces tu mundo. Por ejemplo, si él sabe que eres oncólogo y sabe que están desarrollando un virus que se va a comer el cáncer y no sé qué, y el dueño de esto es de Pfizer, compra acciones de Pfizer. Hoy día hay muchas plataformas que puedes comprar Pfizer. Claro. Entonces es como, o personas que trabajan en minería y que saben que están descubriendo algo diferente para poder extraer más minerales. Entonces, primero eso, que la gente pueda, de lo que ellos conocen, si hay gente que trabaja en retail, Ujú. que compre acciones de retail. Primero eso. Entonces, si tú me dices qué debería tener claro alguien que compra acciones, es que conocer lo que está, conocer es lo mínimo. Conocer que si sube el dólar y compró acciones de retail, va a bajar el precio de la acción porque las cosas que compró las importa y va a tener que pagar más porque el dólar subió. Subió, claro. Que si compró acciones de Sokimich o de CAP o de CMPC que exportan y el dólar subió, lo más probable es que esas acciones suban porque les van a pagar más por lo que ellos exportaron. Exacto. Ceteris paribus, si la acción le está yendo bien y no hay mucha oferta a nivel mundial de esos de los productos. Por lo tanto, creo que es muy importante eso y tener claro también el riesgo que significa comprar una acción. Siempre hemos escuchado que a mayor riesgo, mayor retorno, pero a mayor riesgo, mayor pérdida también. También, claro. Por lo tanto, tener claro que educarse un poquitito antes de comprar acciones, ¿ya? Lo otro importante es que, claro, hoy día existen muchas plataformas, muchos influencers, mucha información en donde... Mira, hace un tiempo me llamaba una amiga y me decía, Mari, mi mamá abre el computador, Facebook, y le aparece que compre acciones de Codelco. Y yo le decía, pero si Codelco no transa en bolsa. No, po. Y dice, Codelco- invierte desde $250. ¿Tú has leído? Y te prometen Exacto. 3.000 y tantos dólares de ganancias Exacto. en el año. Y ella me decía, yo le decía, pero si es falso, mira, googlealo y es falso. No, pero es que ella insiste que quiere comprar acciones de Codelco. Y al final le dije, dile que compre 50.000 pesos de Codelco y que vea y que viva la experiencia. Porque ¿qué haces tú con una persona que le estás como truncando un sueño? Porque ellos creen que efectivamente se van a hacer millonarios. Y yo tenía un profe en la U que siempre nos decía, nada es gratis. Nada es gratis, siempre hay detrás una intencionalidad que uno tiene que leer la segunda derivada. Por lo tanto, cuando te dicen, incluso los bancos extranjeros dicen, tenga su cuenta corriente conmigo y yo y no pague nada en la cuenta corriente, pero tenga un saldo de $1.000.000 al mes y yo no le cobro comisión. Claro. Porque el banco está ocupando ese $1.000.000 para financiar, para prestarle a otra persona. Exacto. Por un mes y le cobra un 2% y el banco se gana los $200.000 por el millón y tú no te ganas nada. Tú te pierdes porque la UEF subió o el IPC subió. Entonces, es súper importante tener claro que nada es gratis. Toda la razón. Oye, interesante, interesantísimo. Mari, hay algo que muchos han escuchado de la bolsa chilena, el famoso IPSA, el famoso IJPA, que es como un homólogo, a lo mejor hablar de lo que es el Standard & Poor's 500 en Estados Unidos, el DAX en Alemania, distintos mercados.
Pero ¿cuál sería la diferencia o qué es el IPSA y qué es el IGPA? El IPSA, la sigla significa Índice Selectivo ¿Sí? sobre las acciones. ¿Ya? Seleccionaron acciones más exclusivas, por decirlo de alguna manera, y ellas son IPSA, ¿ya? ¿Qué significa exclusiva? O son las acciones preferidas de los inversionistas. La más transada. Las más tienen mayor presencia bursátil, Okay. son las más transadas. Es una acción que tú sabes que si la compras y necesitas liquidez en 3 o 4 días, la puedes vender a un precio similar al que la compraste. Okay. Las acciones del ICPA, que es el índice general de precios sobre las acciones, tiene todas las acciones que transan en bolsa, que hoy día son alrededor de 60. En el IPSA hay 28. 28 creo que son ahora, claro. 28. Es como la mitad del ICPA. Ujú. Entonces, en el ICPA, por ejemplo, tienes acciones que es más difícil de vender. Tienes las acciones de los equipos de fútbol, que antes uno veía ganó Colo-Colo y Colo-Colo subía un Se 13%. disparaba, Claro. Pero cuesta vender. Claro, porque sube con montos transados de 100.000 pesos, por ejemplo. En cambio, las acciones que si tú me dices hoy día, veamos, por ejemplo, cuánto transó, a ver, Mall Plaza hoy día Ok. transó 824.000 millones. Wow. Perdón, sí, 824 millones, perdón. No, y la bolsa hoy día se hicieron 83.000 millones. 33.000 millones de pesos. De pesos. Ujú. En el Chile se transaron casi 5.000 millones. Entonces, nosotros sabemos que, bueno, en el que te la nombré, Mall Plaza, pertenecen al IPSA. Son acciones que se transan bastante. Un tema importante que me preguntabas hace un rato con respecto a las acciones también es que tienen liquidez. En la bolsa de comercio tú compras una acción y la pagas en 2 días más, que se llama contado normal, y también te la pagan en 2 días más cuando tú la vendes. También las puedes hacer pagaderas hoy o pagaderas mañana. Son diferentes. Las pagaderas hoy y pagaderas mañana, que tú puedes transar en bolsa, son menos líquidas que las contado normal, que es lo que suele comprar uno. Compro hoy día y pago en 2 días más, o compro o vendo y me pagan en 2 días más. Eso también es importante, la liquidez. Mira, interesante. Oye, ¿y cómo dijiste eso ya de comprar hoy? Pero también hay, esto es como en las plataformas, me imagino, más clásicos, las más grandes. Pero, ¿cómo es en el caso de alguien que quiere empezar a invertir en acciones? ¿Hay límites de montos de cómo partir? ¿Cuánto es el mínimo? ¿Hay plataformas más accesibles que uno mismo lo puede hacer, comprar y vender? ¿O tiene que funcionar con corretaje? Cuéntanos un poco más en la actualidad cómo Renato, por ejemplo, como Diego, como el Tunga, como el Rafa pueden invertir en el mercado bursátil chileno. A ver, lo más importante que les recomiendo a todos estos distinguidos que me acabas de nombrar es que primero transen a través de empresas reguladas. Acá en Chile llegan empresas que no tienen ni dirección. Hacer una página web hoy día cuesta muy poco, y engañar cuesta muy poco, porque tú no sabes si realmente detrás de eso quiénes están, cuál es su dirección, etcétera. Entonces, primero ver qué empresas están reguladas en Chile para el corretaje de acciones nacionales e internacionales. Cuando tú, hoy día hay varias, hace poco salió un ranking de las corredoras más baratas, ¿ya? Y dentro de ella está la que yo trabajo, Ajá. que no le vamos a hacer publicidad porque no los auspicia, pero en definitiva te cobran un 0.2, un 0.3, Okay. pero tú operas solo. Tú metes la orden y creo que son a contar de 5.000 pesos. Tú Ya, compras perfecto. y tú vendes. No puedes comprar Sokimich, un pedacito de Sokimich, si la acción vale 39.000 y tú tienes 5.000 pesos. O Tienes sea, que comprar, mínimo una acción uno puede comprar. no, puedes comprar, si compras Schwager, que vale 0, algo, te puedes comprar hartas acciones, divides tus claro. 5.000 pesos por el precio de la acción. Claro. Pero no puedes comprar un pedacito de Soki porque no son acciones partidas. Claro. ¿Ya? Entiendo. Entonces, tú, en ese caso, tú buscas una corredora y tú dices, no, yo no necesito asesoría porque en el fondo yo pago un 0.2 y me atiendo solo. Tú colocas tu dinero en esa corredora que está inscrita en todas las empresas que auditan las corredoras en Chile, está inscrita en la Bolsa de Comercio. Y regulada por la y CMF también. Reguladas, todas reguladas, entonces puedes operar. ¿Qué hace la corredora? Te deja una cuenta corriente que se llama cuenta mercantil,
tu dinero está ahí y te da cupo para comprar la plata que tú tienes disponible y para vender. Si tú quieres que alguien te asesore, ahí ya cuentas con un asesor, lo más probable es que la corredora te va a cobrar más caro, no te va a cobrar un 0,2, te va a cobrar un 0,5, pero va a haber alguien que te va a estar diciendo, te recomiendo esto porque nuestro departamento de estudio dice que. Y te llegan informes, análisis. Exacto. Okay. Entonces, la corredora vive del corretaje, no es que se quiera aprovechar de los inocentes clientes. Por lo tanto, el que paga más va a tener mayor información. Mayor información, y el que está más informado puede tomar decisiones más luego y no salir al último y perderse. Exacto. ¿Ya? Entonces, es súper importante tener claro que lo bueno cuesta un poquito más. ¿Ya? Cuando muchas veces hay clientes que dicen, yo fui al banco, a mi banco, y puse la niña que estaba ahí me dijo que invirtiera en acciones. La niña que estaba ahí, el banco no es corredora. El banco tiene una corredora una empresa de corretaje, pero ponte tú, Banchile, la corredora, el Banco Chile tiene a Banchile, que son RUT distintos, ¿ya? Y tú puedes operar con esta empresa online, entiendo, no sé los requisitos porque no es donde yo trabajo, pero vas a tener esto. Cuando tú te atiendes solo, te cobran más barato. Cuando a ti alguien te va dando luces, te cobra más caro. Mira, perfecto. Así funciona. Perfecto. O sea, pero hoy en Chile, porque la gente piensa que este es un negocio de ricos. O sea, uno puede invertir desde 5 lucas. Así es. Lo que uno quiera puede invertir. Mira, ven, eso es súper importante. Así que para que vayan aprendiendo y vayan empezando a invertir. Y yo creo que incluso también es fácil en Google, pues, no sé, plataformas para compra de acciones chilenas. Y ahí obviamente van a salir categorizadas y fijarse que sean reguladas por la CMF, que estén bajo supervisión y no meterse en cualquier empresa en el fondo. Lo que pasa es que, por ejemplo, claro, ustedes pueden poner cuáles son las empresas, las corredoras de bolsas chilenas y cuál es la más barata, y San Google nos dice todo, nos responde, y ahí tú entras a la página y muchas son muy amigables y dice, hazte cliente, pinchas acá, te va a pedir llenar, que es muy importante, que esto antes no existía, el perfil del inversionista. Perfil de riesgo, claro. Si tú no tienes un perfil moderado o agresivo, automáticamente no vas a poder invertir en acciones, porque no tienes conocimiento, porque una de las preguntas es cuánto conocimiento tiene, si la bolsa está cayendo, usted compraría más acciones o vendería porque no tolera ese riesgo. Entonces, automáticamente creo que son 5 preguntas, algunas corredoras tienen 10, pero en el fondo es como para ver si el cliente tiene o no el suficiente tolerancia al riesgo y va a estar bien invertido. Porque antes pasaba mucho que en las corredoras personas captaban a señoras que tenían 70 años y le compraban acciones de, no sé, Colo-Colo. Y Colo-Colo perdía y bajaba un 10% y la señora tenía 100 millones y al otro día tenía 90 y casi se moría de infarto. Entonces es muy importante que tener claro quién puede comprar, y hay acciones que son refome en la bolsa. Usualmente los bancos te pagan solo de dividendo más de un 7% anual, y si hoy día nosotros tenemos tasas que nos están devolviendo un 5%, es más entretenido un banco que de repente la ves que está, no sé, por decirte un número, en 80 y después está en 83. Y si sabes y digo, oye, 83 puedo vender, y vendo y después le espero de nuevo en 80, porque nuestra bolsa es como un serrucho. Y si estamos ahí con alguien que nos vaya diciendo ahora compra, ahora vende, y hasta el mismo papel por la volatilidad, por las veces que sube y que baja, es entretenido. Sí, a mí me encanta este mundo bursátil, trabajo hace mucho en esto y ojalá todos pudiéramos aprender un poquitito más. Y se puede, sí, el conocimiento está al alcance de las personas. Lo que pasa es que uno también tiene que tener ganas de aprender y de no, porque muchos dicen, no, yo me las creo, yo me las sé, y terminan siendo estafados y un montón de cosas. Entonces, lo que yo pienso que pasa es que cuando tú vas a una corredora de bolsa, es como los corredores, la gente que trabaja en esto habla con mucho tecnicismo, habla como que son temas inalcanzables. Claro. Habla mucho como Span English, así. Entonces yo siempre decía, ¿por qué no le dicen? Bueno, yo soy de Concepción. Y cuando llegué a Santiago me decían, no, ¿quién te va a hacer backup? Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es backup? Hoy estoy contando una infidencia porque se supone que
como tan guasa, pero en el Está bien, fondo, está bien. yo decía que es backup porque no tuve inglés, la verdad no estudié en un colegio inglés. Entonces yo decía, pero ¿por qué no le dicen quién te va a reemplazar? Pero claro, no se usa, no suena como bonito, no No, suena. po. Entonces dije, bueno, me acostumbré al backup, pero si tú vas con una persona que nunca ha estado en el mundo bursátil, Sí. Oye, financiero en general, y todos claro, hablan y con tú dices, terminología. sabes que me voy de vacaciones, pero Juanito Pérez me hará el backup. Y la persona no pregunta, primera vez que escucha el término, entonces se queda como y no entiende y se arranca. Entonces yo Claro. creo que todo este mundo tiene que ser más amigable y a mí me gusta que me expliquen con peras y manzanas. Ajá. Por lo tanto, también como me gusta eso, yo trato también de explicar y acercar esto a todos, pero más fácil, más De una manera amigable. sencilla y amigable, Exacto. claro. Oye, súper bien. Oye, Mari, mira, ya no. Uy, de nuevo se nos va el tiempo, nos quedan 3 minutos. Mari, una última pregunta. Y aquí vamos a jugar un poquito a ver si logramos algo. ¿Algún consejo básico o datito para tomar decisión al operar en la bolsa? ¿Cuál es la forma más sencilla para tomar una decisión? Si aquí puedo comprar o aquí puedo vender. A ver, lo que he aprendido, porque para mí mis clientes han sido mis maestros, de verdad. Perfecto. Hay un regalón que ya me conoce desde que yo partí en esto como a los 20 y algo. Ok. Y hay que comprar cuando todos están vendiendo, cuando todo cae. Cuando uno dice, pero no puede ser que... Me acuerdo que una vez vi que CAP llegó a 1.400 pesos. ¿Y cuánto vale ahora? No, llegó a estar a 25. ¿Ya? De 25.000 cayó a 1.400 pesos. O cuando LAN valía 3 pesos. Sí. O cuando hoy día podemos mirar la bolsa y vemos que ahí, mire, entren a cualquier página y vean la rentabilidad acumulada de las acciones. Hay acciones que han rentado en lo que va del 2024 un 30% y vean las que han rentado un menos 15%. Bueno, ¿y Falabella? ¿Cuánto renta este año? Sí, Una Falabella. locura, 60 o más, no sé. Pero vean, hay páginas que son muy amigables, entonces decir qué papeles están hoy día en rojo y si yo creo que están... Esto es para los clientes que ya conocen un poquito más el mercado. Mira, yo aquí estoy mirando en el año, por ejemplo, que Sonda está un 13% negativo, Soki un 26%, pero bueno, Soki ha estado con harto tema Político, sobre todo, y tema... Está con proyecciones del litio bastante más bajo, por lo tanto, y la demanda es China. Pero acá tenemos Colbún, que está un menos 12, tenemos Enelam, que está un 13. Entonces, lo más importante es tener claro el horizonte de inversión, en cuánto tiempo más yo voy a ocupar el dinero. Y mira, si no lo voy a ocupar en harto tiempo, quiero ahorrar para mi hijo que es chiquitito, compren una acción de la Bolsa de Comercio. Esa acción debiera subir en el tiempo de aquí a 3 años. Y Mira. anotemos este día y hablemos en 3 años más y veamos cuánto subió. Mira, Renato ahí está tomando nota, está pero súper atento. Pero mira, viste, eso es bueno. Y si no, comprar también en acciones que uno conoce que son grandes, que uno tiene que ver la historia, analizar un poco, o preguntar también con gente que sabe. Y son acciones que, por ejemplo, la misma acción del Banco de Chile, cuando comenzó, ¿cuántos años ha estado? ¿Y cómo fue subiendo? Se ha multiplicado, pero no sé por cuánto Sí. eso. Hay un caso que me acuerdo cuando LAN se compró se compró TAM TAM, de Brasil. claro. La acción, habían estudios de casas de corretaje extranjera que decían va a llegar la acción a 17.000 pesos. En ese entonces era el primer gobierno del fallecido Sebastián, expresidente Piñera, Ajá. y él la tuvo que firmar un fideicomiso ciego y la vendió en 9.200. Y después la acción llegó a 4 pesos. Hoy día LAN transó en niveles de... 13 y algo. Entre 13 y 14 estuvo. Sí, cerró hoy día a 13,85. Entonces, si son papeles a largo plazo, podrían ser de este tipo. No creo que lleguen a 16, pero sí creo que lleguen a los precios objetivos que tienen hoy día de 20 pesos. Claro, pero también hay otro tema 16.000. súper importante, lo que Ujú. tú dijiste. Las acciones te pagan dividendos. O sea, más Sí. encima uno puede ir recibiendo esos dividendos e ir comprando más acciones. Y a la larga ese saquito también va creciendo. Sí, pero las empresas te pagan el 30% de la ganancia
que han tenido trimestralmente, Claro. pero LAN no ha tenido ganancias. Ah, no, Viene en este saliendo caso, de la claro. bancarrota, entre comillas. Claro. CAP tampoco pagó dividendos. Hay muchas que no están cumpliendo con esto. Pero en el largo los plazo, sí. en el Las largo plazo empresas vale que- la pena. Las empresas que transan en IPSA, todas deberían pagar dividendo, pero esto va a ser de acuerdo a su utilidad. Perfecto. La que pagó mucho dividendo este año fue Vapores. Ya. Sí, no, y hace como 3 años que está en lo Sí. mismo. Pero, por ejemplo, o sea, una buena estrategia es ir acumulando, ir comprando, ir dejándola ahí, acumulando, y también viendo, obviamente, cuándo vender, pero, o como dices tú, comprando acciones de la bolsa. De la ¿cómo? bolsa, que ahora se desmutualizó y ahí todos podemos comprar acciones. Perfecto. Y ahí uno puede ir acumulando, comprando Y- a largo plazo. Lo que decías tú es como la vez pasada que vine me hablabas del interés compuesto. Efectivamente, nosotros podemos tener una acción y no tocarla y con los dividendos ir reinvirtiendo y esto se te va acumulando y creciendo en el tiempo. O Mira. te puedes llevar los dividendos. Exacto. ¿Ven? Aprendimos algo, ¿no, chiquillos? Y a los auditores, espero que todos hayan aprendido algo. Súper importante esto, la bolsa chilena la conocimos, su inicio, la actualidad, hablamos de acciones, cómo comprar, cómo vender, plataformas, qué considerar, que sean empresas reguladas, etcétera. Pero bueno, Mari, este fue el capítulo 11. Te agradezco, aprendimos mucho sobre la historia de la bolsa, la evolución, cómo podemos comenzar a invertir. De hecho, Renato ya está bajando una aplicación para poder comprar acciones y después vender. Tunga ahí está leyendo ahí los precios de hoy día. Así que eso es muy importante. Mari, de verdad te agradezco nuevamente por compartir tu experiencia con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y pudiendo, cuenten conmigo. Eso es, así que vamos a seguir con muchos capítulos porque hay mucho para aprender, mucho por enseñarnos, hay mucho todavía, así que muy agradecido. Bueno, a todos nuestros auditores, recuerden que pueden seguirme en mi Instagram como mariano.cerda y como Mariano Cerda en otras redes como LinkedIn, TikTok, etcétera. Además, los invito a visitar mi sitio web marianocerda.com para que vean todo sobre coach financiero, porque ahí la idea es educar financieramente para que después y aprendan que pueden ahorrar y puedan invertir. Y hacerlo con conocimiento, porque finalmente la información y el conocimiento es poder. Así que la idea es ayudarlos a ordenar la vida financiera para que lleguen a obtener sus metas. Así que esto ha sido el capítulo número 11 del Inversor Serial Finanzas con Inteligencia.